Nos encontramos con el arquitecto Arturo Yacabanto, actual decano del Colegio de Arquitectos del Perú, para realizarle una entrevista sobre urbanismo y planeamiento físico territorial. Comenzamos con la primera pregunta. San Juan de Miraflores es un distrito constituido producto de las migraciones andinas de la década de los 40. Como muchos distritos de nuestra capital fueron surgiendo de la informalidad y la falta de planeación. ¿Cómo afectan las migraciones el desarrollo de urbanismos sostenibles en nuestra ciudad? Le afecta muchísimo porque hace crecer más rápidamente algunos sectores. La historia de la migración es que una familia trae a sus parientes. Los parientes o en conjunto de esas familias, si vienen de alguna ciudad fuera de Lima, trae a sus paisanos, a sus conocidos. Y por eso no es de extrañar que en determinados sectores hay una comunidad de puneños, hay una comunidad de huancaínos, ¿no? Afectan directamente. O sea, cuando vienen desde fuera de la ciudad, traen a sus vecinos, pero también eso ocurre a nivel local. O sea, los de Lurín van a jalar a sus amigos y paisanos de Lurín. Entonces, ¿y cómo eso afecta? Afecta porque intensifica la ocupación del suelo. Uno puede traer tranquilamente a 100 más. Entonces incrementa mucho la demanda, y lo que hace al haber mucha gente es complica luego para que la municipalidad pueda atender los servicios. Hoy día tenemos una violencia muy problemática que se ha hecho conocer en la televisión. Es el caso de los venezolanos. Los venezolanos que están ingresando a Tumbes, se están localizando en Zarumilla. Decía el alcalde de Zarumilla hoy día que no está en capacidad de poder atender a tantas personas que están llegando, porque sus colegios tienen ahora más venezolanos que peruanos, porque ahora hay más residuos sólidos, porque ahora hay más demanda de agua y hay más demanda de todo. Entonces no tiene la capacidad para poder atender a todos los que están viviendo en su ciudad, ¿no? Cuando se empieza una gestión, se empieza con un presupuesto operativo. El presupuesto operativo de las instituciones está sobre la base de las personas que están en esa fecha. Pero si se duplica, no se le va a complicar, no va a tener los recursos para atender. Y en este momento, en el caso de Cerumilla, está pidiendo la ayuda del gobierno nacional. Siguiente pregunta. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué conceptos sobre ciudad considera clave aplicar en los distritos de nacimiento espontáneo, es decir, distritos no planificados en la ciudad de Lima? A ver, yo no estoy de acuerdo en propiciar o de ponerles un nombre atractivo para los asentamientos espontáneos. Es como si nos interesara promoverlos. Esos nombres que se utilizan, vamos a tierra prometida, no tiene ningún tipo de planificación ni planes, pero ya el nombre tierra prometida, ¿no? Invita a ir, ¿no? Así hay otros nombres similares, ¿no? Yo creo que por ahí no va el tema. O sea, por eso es que tampoco no debe propiciarse distritos no planificados de ningún modo, al contrario. Lo que tiene que hacerse es, siempre tiene que planificarse, siempre, porque la planificación hace más racional o ordenada la ocupación del suelo, ¿no? Y ordenada para poder resolver justamente los servicios públicos. Si no tiene orden, después no puede solucionar los servicios públicos. Entonces, no es el tema de buscarle nombres o estrategias para asentamientos no planificados. Yo creo que lo importante es cómo hacemos una estrategia, ¿no?, para que las ciudades siempre sean planificadas. Y de ahí la respuesta va, porque hay que entender que en nuestro país, donde tenemos sectores de bajos recursos económicos, también necesitan una respuesta física, espacial, y entonces hay que preparar esos terrenos, ¿no?, que son
asentamientos, deben ser urbanizaciones planificadas, pero destinadas a los sectores de menores recursos. Si me preguntas por experiencias, la experiencia que en mi opinión es un reto es el caso de Pasamayo. El proyecto de Pasamayo es el proyecto que está ubicado en Ancón. Si uno va a Ancón, a la mano derecha, antes de la autopista que va hacia Pasamayo, ahí hay ahora un gran asentamiento que en su época se le puso el nombre de Pasamayo. En ese gran asentamiento está destinado totalmente para los sectores de menores recursos, y por eso en toda la primera parte hay un parque industrial y un parque comercial, y después muchísimos lotes de vivienda. Eso está planificado, está diseñado. Si ustedes van a ver las calles, todos tienen un orden, no sé quién lo promovió su ocupación física. Lo que yo sí les puedo decir es que ese proyecto, esa planificación responde a un diseño urbanístico, y te lo digo porque yo fui uno de los actores de esa planificación. Lo dejamos ahí y luego la misma ciudad fue haciendo, que se vaya ocupando poco a poco, Pero esa aplicación de esa experiencia también nosotros la aprendimos de la experiencia de Huaycán, porque Huaycán también se diseñó para determinados grupos poblacionales, y poco a poco se fue ocupando Huaycán dentro de una ocupación ordenada y planificada para sectores de menores recursos. Entonces, va la respuesta por algo totalmente distinto a lo que me has dicho. No hay que diseñar estrategias para lo no planificado o para lo de nacimiento espontáneo. Al contrario, siempre cuál es la estrategia para planificar, para sectores de menores recursos. Ese es el tema. ¿Y qué sucede con distritos que ya están consolidados o que ya tienen habilitamiento también urbano, pero que falta ordenarlo? Ya, esa pregunta creo que estaba en tus preguntas, ¿no? Cuando ya está ocupado, la estrategia formal la impuso COFOC, que significaba primero hacer el levantamiento catastral de las viviendas, y a partir de vivienda catastral se le dio el título de propiedad, pero sus planos no tienen planos de habilitación urbana. Entonces, lo que hay que hacer después de eso es propiamente diseñar los componentes urbanos, que significa hacer los planos de habilitación urbana, fijando dónde van a estar las veredas, dónde están, de qué ancho van a ser, las pistas, cómo solucionar el paradero de transporte público, dónde van a estar los parques, qué características va a tener todo el mobiliario urbano. Eso es ayudar a hacer la ciudad. Tercera pregunta. Los pobladores del sector Alfonso Ugarte y Miguel Grau en Pamplona Alta, lugar en el cual está dirigida esta investigación, declaran recorrer grandes distancias, entre 1 y 2 kilómetros, para disfrutar un paseo en el parque, a pesar de contar con espacios públicos cercanos en su zona de residencia, alegando que dichos espacios cercanos son incompatibles con las actividades que suelen realizar en los espacios públicos a los que suelen asistir. ¿Es necesario el análisis de las dinámicas sociales a la hora de planificar un espacio público? Yo creo que sí. Antes no se hacía, el espacio público lo diseñaba el arquitecto que hacía una urbanización. Pero esa es como primera respuesta. Pero hoy todo el estudio que se hace sobre el espacio público, reconociendo que el espacio es un lugar de encuentro, es un lugar de concreciones, para el intercambio de información, para el amorío, para el encuentro de amigos. Entonces el espacio público tiene que responder a lo que la ciudad exige, más aún cuando estamos hablando en aquellos sectores en donde la convivencia social no se logra resolver totalmente dentro de una casa, y entonces la gente lo que hace es buscar la convivencia social hacia afuera. Lo busca no solamente el niño, hasta el mayor, el abuelo también lo busca en salir, Entonces,
Sí es importante que el espacio público, para que sea apropiado, trabajarlo con la población. Ya hay diseños a lo que se llaman procesos participativos en el diseño del espacio público, ¿no? En donde incluso se les invita hasta a los niños, ¿no? Se les dice, ¿cómo quisieras que sea un parque? ¿No? A los niños del barrio, y cada uno a su estilo hace su concepción, y luego el arquitecto tiene que saber interpretar esa concepción, dialogar con los niños para que entender qué significa el esquema, ¿no? Sus gráficos de los niños, su imaginario, en otras palabras, y finalmente darle forma. Hay experiencias de ese tipo en los otros países también, ¿no? Eso fue uno de los temas que se discutió en el Congreso Binacional Perú-Bolivia a partir de las experiencias que la Municipalidad de Cochabamba hacía para el diseño de los parques. Eso es interesante la pregunta, y también lo están aplicando en Colombia y acá mismo en el Perú también, ¿no? Pregunta 4. Según Ludeña, dentro de la clasificación de parques residenciales se encuentran clasificados por su radio de influencia los parques barriales. Los parques barriales son espacios públicos de pequeña extensión que cuentan con área verde, piso pavimentado y mobiliario urbano. ¿Puede una intervención de esta escala dinamizar y regenerar una comunidad? Sí, yo creo que sí, pero todavía habría necesidades insatisfechas. No quiere decir que con un solo parque barrial de esa escala podría solucionarse todos los problemas de la comunidad, porque primero, para poder resolver las necesidades internas, tiene que encontrar el equilibrio con el otro grupo etario, porque este parquecito puede resolver las necesidades de los, si quieres, de los niños, pero no de los jóvenes, incluso de los adultos. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes y los adultos también requieren espacio público, pero el de ellos tiene que ver con la recreación activa. Quiero decir, con la cancha de fulbito, con la losa de uso múltiplo, donde juega voleibol, ¿no? O por qué no, hasta incluso, si es que es una comunidad un poco más grande, hasta con campos mayores como el fútbol. Y en estos parques no lo puedes resolver. Entonces, si no lo puedes resolver, no resuelve la dinámica social, porque tienes que darle respuesta a ellos. Y entonces la solución a ellos siempre se dice, ya no es el parque de barrio, sino el parque de sector. Es decir, te vas al sector, te vas a la Videna, te vas a Huayna, los parques zonales, ¿no? Parques zonales. Huayna-Capa. Ya te vas al parque zonal Huayna-Capa, que no está en un solo barrio, sino en una cobertura del sector, como digo, ¿no? A un conjunto de barrios. Entonces, en la medida que se resuelva esa necesidad por los diferentes grupos etarios, va a ser más fácil conducir la dinámica social, porque si no tienes grupos frustrados, y los grupos frustrados de cualquier nivel te van a generar violencia barrial. Se refiere a, como decirlo en palabras así vagas, la invasión de un barrio hacia el otro por conflicto de espacios públicos, también, por decir. Claro, también. Eso en la práctica yo lo he visto en San Juan de Lurigancho, como también en San Isidro. Miren, en San Isidro, qué complicado. En San Isidro solamente hay un parque municipal, que es el que está en la Avenida del Ejército, y tenía un campo de fútbol. Pero por la parte histórica, ¿no? Como era parque municipal, ese era ocupado por los trabajadores, y los trabajadores estaban conectados a los futbolistas, con los futbolistas de la liga de fútbol, es decir, y la liga de fútbol era el que utilizaba esa cancha, y no lo utilizaban ni los vecinos ni los niños. ¿Por qué razón? Porque la liga de fútbol prohibía que se use el campo de fútbol, porque ellos jugaban un día y practicaban otro día, 2 veces a la semana. Otro día tenían que tener descanso para que el gras no se estropee. Entonces, ellos tenían ocupados los 2 días, pero que significaba toda la semana. En otras palabras, nunca lo usaban los vecinos. Cuando me enteré de eso, pues me tocó trabajar
¿sabes qué? Nada, la liga se va a otro sitio, ese parque es de los vecinos y los vamos a habilitar, vamos a rediseñarlo de forma tal que lo usen los vecinos y para los diferentes grupos, incluyendo los discapacitados. Entonces replanteamos todo el diseño, pero eso no debería venir de porque ya hay un gerente, a mí se lo ocurrió, él podría haber hecho un disparate, no, sino porque obviamente los vecinos debieron haber reclamado. Y eso felizmente fue muy al comienzo, o sea, no había un reclamo propiamente, porque el vecino de Isidro es muy elitista y tampoco no le da una mirada al parque municipal, sino a sus parques privados, a sus clubes. Pero, sin embargo, en todos los distritos hay de todos los sectores. Entonces ya había ahí, eran pocos, no muchos, que habían mostrado su incomodidad y nosotros pudimos identificarlo y resolver. Algo similar pasó en el parque de San Juan del Lurigancho, porque también lo tenían los mayores, dominaban el parque, lo tenían controlado, pero lo tenían controlado y dominaban, y no solamente desde el punto de vista deportivo, sino porque también hacían fiestas, ¿no? Y habían las apoyadas con sus tragos. Y entonces eso era ya una molestia para los vecinos y un enfrentamiento entre los futbolistas con los vecinos, por eso, ¿no? Entonces tuvimos nosotros que intervenir, pues, ¿no? Porque los vecinos querían que se vayan de sus campos de fútbol, de su parque, pero ellos no se iban, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí, en mi caso me tocó dar los lineamientos y directrices a la municipalidad distrital para que actúe, ¿no? No sé, ya. Sí. Siguiente pregunta. En el sector Alfonso Ugarte y Miguel Grau en Pamplona Alta se encontraron las siguientes deficiencias. La extensión de área verde existente es de 4.76 metros cuadrados por habitante, muy por debajo del índice recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 10 metros cuadrados. En un estudio de campo realizado en mayo del presente año, se detectó la existencia de espacios públicos y parques barriales en mal estado, reflejado por la ausencia de mantenimiento, mobiliario urbano, carencia de iluminación y la deforestación por el uso de especies inadecuadas. Los espacios públicos que no están pensados para los grupos sociales habitantes de la zona, con usos incompatibles, el abandono y la degradación de espacios es inmediato. Producto de lo mencionado, los espacios públicos constituyen focos que degradan el entorno urbano en vez de regenerarlo. Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, ¿recomendaría usted el urbanismo de articulación físico-social como estrategia de regeneración para una zona como el sector Alfonso Ugarte y Miguel Grau en Pamplona Alta? Mira, los planificadores muchas veces no sabemos qué hacer en cualquier territorio, cómo intervenir. Y uno lo que tiene que entender con el espacio público es que el espacio siempre se usa desde que salimos a la calle, siempre lo utilizamos. Y entonces la persona cuando salimos a la calle buscamos por dónde circular. Y obviamente buscamos circular por los lugares más seguros, lo que más nos gusta. No vas a ir por el más inseguro. O sea, tú apenas sales de tu casa, puedes por la derecha o por la izquierda. Buscas el más corto, el más seguro, el que te alegra más también, ¿no? Porque te vas a encontrar con nosotros. Y entonces el espacio público también se tiene que diseñar. La experiencia de, por ejemplo, plantear peatonalizaciones, ¿no? Convirtiendo algunas vías vehiculares a peatonales, siempre ha demostrado que terminan siendo atrayentes de personas. Gente que antes circulaba por otro sitio, al ver una nueva ruta más atractiva, vas por esa ruta. ¿No? ¿Por qué? Porque ya después vas a ver más negocios, porque te vas a cruzar con amigos que siempre pasan por ahí, porque está más iluminada y en consecuencia más segura, etc. Y en todos lados se ha dado esa situación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí hay que intervenir en el espacio público. Pero el espacio público, como lo acabo de decir, conectado a la circulación. Uno tiene que generar corredores, porque el espacio público es para circular. Entonces, no es que el espacio público es ir al parque y yo me siento y no sé qué hacer, a mirar, a sentir el friecito, a que me moje. Eso no es usar el espacio público,
¿no? El espacio público es porque voy a ir con mi hijo a pasear con el coche, más adelante porque con el güey de la mano para jugar la pelota, es el espacio público porque me voy a comprar el popcorn, ¿no? Porque voy a la bodega, voy a cruzar por ahí, ¿no? Es el espacio público porque me voy a sentar pues a leer un rato ahí, o porque me voy a encontrar con mi enamorada, ¿no? Es decir, tiene mil usos, mil usos. Yo cuando con mis amigos nos encontramos en el parque, ya a las 4, ya a las 4. Y fíjate cómo mira, yo se los digo porque yo he diseñado parques menores, ya, no menores, y se convierte en un punto focal. ¿Y sabes qué nombre yo le puse al parque que hice? Le puse La Plaza. ¿Por qué? Porque yo sabía en el diseño que iba a traer gente. Y mira cómo atrae gente el diseño que hice de La Plaza, porque lo hice para todos. Porque en todas mis veredas que hice de conexión, con rampas, ¿por qué? Porque tiene que pasar pues, con el coche bebé, porque tiene que pasar con el skate, tiene que pasar con el patinete, ¿no? Es decir, porque es más cómodo todo, con la bicicleta. Yo mismo he cruzado con la bicicleta, pasaba en las diferentes formas que le digo, y todo el mundo lo usa de esa forma. Pero si va a ser un parque con gradas, ¿lo hago accesible? No lo hago accesible. Y si no lo hago accesible, la gente no va. Entonces, pero fíjate, también le puse bancas. Ahora, obviamente, si pones bancas, la gente va y se sienta y hace todo lo que te digo. Están ahí los enamorados, tanto los enamorados de 15 años como los de 60 años. Los mayores, como yo, por si acaso. Están ahí sentaditos, agarrándose por el piecito. Incluso hay algunos que, por ejemplo, y me doy cuenta, ¿no? Los que trabajan en la zona, llegan con su canastita y sacan su termo, su comida y hacen su refrigerio ahí. O sea, yo te cuento porque está funcionando como una función. Ahora, hay otras formas, ese como dice, yo tengo que reconocer más convencional, pero hay otros diseños que, por ejemplo, los he visto, y eso a propósito de una presentación que vi de Boris Albornoz, que es un ecuatoriano que trabaja en la municipalidad, un ganador de bienales también, y él hacía un tipo de espacio público más lúdico, ¿no? O sea, solamente deja el pavimento y los cilindros, ¿no? Pero la gente se sienta ahí, no tiene, o sea, cubre ese aspecto, y hace una suerte de asiento especial pegado contra una pared para que la gente se siente en el piso, pero con respaldo. O sea, es curioso, ¿no? Pero es que hace ese tipo de mobiliario, pero tan perfecto, ¿no? Y hace, yo me acuerdo en una calle que he pasado, como en la parte central, todo tiene forma de recorrido con plantas, pero hay una parte central en donde hay como dos elementos para el ambulante, y ahí en ese punto es un point, ¿no? Donde la gente se junta ahí, los muchachos se juntan ahí, ¿no? Se agrupan en los bordes de las jardineras y en el piso en un lado y se juntan en otro lado. Pero qué interesante cómo el mobiliario que tú diseñas es capaz de producir eso, ¿no? Entonces, definitivamente hay que intervenir en el espacio público. Por eso te digo, acá hay muchos de los funcionarios cuando entran a las municipalidades, de repente tienen esa responsabilidad, pero no saben qué hacer. Y es increíble que reproduzcan lo clásico. Entonces, ¿dónde está? La universidad no pasó, como he dicho, ellos no pasan por la universidad, ¿no? Bueno, entonces sí, recomendaría el urbanismo de articulación, claro, de articulación físico-social, es un poco lo que te digo, estrategia de regeneración, claro. En todos lados, de solamente en todos lados. Es más, hay algunos diseños, por ejemplo, que van desde arranque, ¿no? Desde arranque, cuando tú diseñas, tienes aquí espacios públicos, pero los espacios públicos están unidos por alamedas, así las articulas, pero las alamedas que lo integran a su vez al otro barrio. O sea, por ejemplo, si hay un paradero
ya desde el paradero, articulas con toda la Alameda. ¿Sabes dónde se ve eso? Por ejemplo, en Trujillo. En Trujillo ustedes saben que hay anillos, se llama anillos viales. Hay unos paraderos importantes para cercanías, ¿no? Y desde ese paradero se generan las pistas peatonales hasta la Plaza de Armas. Es absolutamente muy rico en circulación, en fluidez, en ese tramo, ¿no? Entonces, esa es la articulación física y social. Sí, claro. Les hablo bastante, ¿no? A ver. Siguiente pregunta. Según Pérez, desde el 2016, en diferentes distritos de Lima, surgieron movimientos vecinales que tenían como problema común las concesiones de los espacios públicos, de cosas públicas, ya que existía el interés en algunas municipalidades por proponer el desarrollo de plataformas comerciales, estacionamientos y otras formas de aprovechamiento privado sobre parques y áreas verdes de la ciudad. Actualmente, muchos de estos espacios ya se encuentran a manos de empresas privadas. Asimismo, se han detectado irregularidades, por lo que las nuevas gestiones municipales han anunciado que suspenderán los contratos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Cuando hay que hacer inversión y la municipalidad no la tiene, se puede permitir. Pero esta inversión tiene que ser complementaria a la infraestructura que existe. Por ejemplo, si estamos hablando de la concesión del subsuelo subterráneo de Rivera Navarrete, donde han habilitado estacionamiento público, yo diría que esa sí es una buena respuesta en primer lugar, porque debajo nadie lo va a utilizar. Y a nivel de superficie es básicamente circulación vehicular. Y lo que está haciendo es complementando un déficit de los edificios existentes. ¿Qué pasa? ¿A qué me estoy refiriendo? A que en los años anteriores, cuando se han construido edificios en todo ese sector, en esa época el reglamento señalaba que se resolvía un estacionamiento cada, creo que 100 metros de oficina. O también se resolvía con un estacionamiento cada 3 viviendas. O sea, así era el antiguo reglamento, cada 3, como existe para ahora en Villa Salvador, que es uno cada 3, creo, pero así en San Isidro, en este sector que les digo, en el centro de San Isidro. Pero esas viviendas se convirtieron en oficinas. Y entonces, si en un edificio de 9 oficinas habían, de 9 viviendas, había los 3 estacionamientos que eran en la puerta paralela a la vereda. Esas 9 viviendas se han convertido en oficinas. Cada vivienda de esas, vamos a llamarle promedio 100 metros cuadrados. Estamos hablando de 900 metros cuadrados. Y para el estándar actual es un estacionamiento cada 15, cada 30 metros cuadrados. Entonces tiene 900, debía tener 30 estacionamientos, solamente tiene 3. Entonces, ¿existe déficit? Claro que existe déficit. ¿Cómo lo resolvemos? En el mismo lote ya no se puede. Claro. Pero ese problema no es solamente de un edificio, sino de todos. De todos. Entonces hay un déficit notorio. ¿Cómo se resuelve? No hay espacio. Entonces la solución de hacer estacionamientos termina solucionando un tema de demanda, de déficit, ¿no? Y en ese sentido, cuando está bien razonado, perfecto, no hay ningún problema. Pero también sé claro, que hay otro tipo de concesiones que no están respondiendo adecuadamente. Ahora, hay otra concesión que debe llamar a la reflexión, que es interesante, el caso de la concesión de Larcomar. En Larcomar se ha privatizado el espacio, ha dado paso a lo que te he dicho, actividad comercial, pero también ha resuelto algo que no tenía, que es equipamiento, porque todo eso es equipamiento, no solamente para los vehículos, sino también equipamiento comercial. Entonces la pregunta es, ¿ha servido? Sí ha servido, porque ha enriquecido el espacio, o sea, lo que antes era un espacio muerto, no utilizado, el subsuelo, pues aquí además se ha explotado al
recurso paisajístico. Entonces, siempre que la iniciativa privada esté bien orientada, bien planificada, bien analizada, es ventajoso, siempre. Pero no esas concesiones que tú concesionas las pistas para cobrar peaje y cobras peaje Y andar la ciudad. para beneficiarnos a Claro. quién, ¿no? En todo caso, recomendaría que las concesiones sean con un previo análisis de las municipalidades, definitivamente. Siempre. Ujú. Y tiene que estar adecuadamente sustentado. Pero yo además creo que también hay que abrir la posibilidad que la sociedad civil intervenga, porque el equilibrio de una iniciativa privada es la sociedad civil. Claro. Es decir, que participen los colegios profesionales, los usuarios, por supuesto, ¿no? Porque el problema en el norte con la concesión de las vías con peaje nos ha llevado a un problema sin solución, y simplemente porque nadie opinó, creímos todos en la autoridad y nos termina engañando, pues. Pero no es solamente engañado, sino nos estafa, porque ahora no sabemos qué hacer, tenemos que seguir pagando indebidamente por un peaje, ¿no? ¿Y a qué? A lo que se llevó al bolsillo. Entonces, ¿dónde está ahí el beneficio? ¿Acaso a cambio de eso ya terminó de modernizar los puentes, ya terminó de modernizar los paraderos, ya mejoró la iluminación? No. Nada de eso. Los conflictos, los cuellos de botella existen en el Naranjal, existen más allá de varios cuellos de botella terribles en el encuentro con Tomás Valle, con Canta Callao todavía no se soluciona. Pregunta 7. Muy a menudo se habla de hacer una ciudad más sostenible proponiendo más espacios verdes. ¿Es esto suficiente? No, no es suficiente, porque la sostenibilidad se aplica en todos los componentes urbanos. En las redes públicas de agua potable se aplica la sostenibilidad, en las redes públicas de desagüe se aplica la sostenibilidad, en la iluminación pública se aplica la sostenibilidad, en el equipamiento se aplica la sostenibilidad, en todos los proyectos que forman parte de la infraestructura urbana, equipamiento urbano, tiene que aparecer la sostenibilidad, no solamente en términos de metros cuadrados para la plantación de árboles. Y para finalizar, ¿qué le gustaría que le pasase a los espacios públicos en un próximo futuro, en una zona como el sector Alfonso Ugarte y Miguel Grau en Pamplona Alta? Primero te tengo que decir que no conozco exactamente dónde quedan estas áreas en Pamplona Alta. A lo que me refiero son a decir, pueblos relativamente jóvenes, sí, que están recién formándose. Pero entiendo, o sea, pero sí conozco Pamplona, ¿no? Pero Pamplona Alta entiendo que ya es la parte de laderas mucho más pronunciadas. Entonces, en ese caso yo liberaría las laderas altas para poder producir un programa de forestación, ¿no? Eso me parece interesante. Todas las zonas de pendientes pronunciadas que son más difíciles de habilitar y están expuestos a los derrumbes, tiene que haber más vegetación para darle estabilidad a los suelos, ¿no? Y no se produzcan derrumbes que luego pudieran amenazar la zona baja. Le comento un poco. Pamplona Alta, si bien es cierto, como se menciona, es muy grande, viene desde la altura de Pisa Nueva, que es altura de Benavides, claro, desde la altura de Benavides hasta la punta del cerro, como por así decirlo. Miguel Grau y Alfonso Ugarte están relativamente en la falda del cerro, se podría decir. En este caso ya son urbanizaciones consolidadas con todos los servicios, incluso con parques y espacio público habilitado, no correctamente elaborado, pero habilitado. En lo que usted me menciona de forestación, también le comento que actualmente en San Juan de Miraflores hay zona de lomas, como en toda zona de Lima, que sí están siendo promovidas también tanto como por arquitectos que buscan mejorar las zonas para los asentamientos humanos que se han formado ahí, como para la vegetación y para un mejor ecosistema. O sea, lo que me quieres decir que ya existe. Claro, o sea, con respecto a San Juan de Miraflores, o sea, ya existen parques
y ya existe ambiente habilitado. Pero sabes que a mí me sorprendió algo. Cuando... ¿Qué? Ya. Cuando apareció Metro en la parte baja, yo pensé que no iba... No, Metro no, primero apareció... Totus. Totus. Totus, el Open Plaza. Claro, Sí, el Open Plaza. claro. Ujú. Cuando apareció, yo creí que no iba a tener éxito. Y me quedé impresionado cómo creció 2, 3, 4 veces. A tal punto que incluso ya obligó, por los problemas de circulación de vías, ya obligó a habilitar las calles del entorno, las partes altas. Yo nunca había pasado por ahí, pero me he visto obligado para poder salir por Manzano. Tuve que entrar por la calle, nunca había entrado, al costado de la cementera, ir hasta las partes altas, y pude dar la vuelta por ese sector y vi que todavía no tenían problemas de pistas asfaltadas, muchos huecos, ¿no? Falta de señalización, pero vi el desorden urbano, definitivamente desorden urbano, pero todo hacinado, en el sentido que había bastante edificación y no vi un espacio público ni un equipamiento que pudiera existir en la zona, porque en todos lugares tiene que haber centralidad, y vi que no había centralidad. Entonces ya recién ahí entendí por qué el éxito de abajo, porque no hay centralidad que a la bandeja todos los servicios. Entonces lo que debe existir probablemente es también un diseño de centralidades, tan igual como te mencionaba de la articulación de los corredores ecológicos. También debería haber un análisis de centralidad. Definir jerarquías en todo caso en la zona. Por supuesto. Eso debería haber. Cuando tú vas a cualquier barrio, digamos, en la parte baja, hay centralidades espontáneas. O sea, el ideal es que se diseñe desde un principio o que se plantee, pero porque de todas maneras van a surgir, ¿no? Y eso surge, ya les he mencionado, puede surgir por la peatonalización, esa puede ser una de las formas, pero hay que trabajarlo, ¿no? Claro. O sea, se nota que ahí no hay ningún tipo de propuesta municipal, urbana, ha crecido solo. Ha crecido solo. Muchas gracias, arquitecto. Terminamos. Ya, nos falta aquí